tardes, yo soy Fabricio Capello, integrante de la Administración de Objetivismo MX, y primero que nada pues quiero darle la bienvenida a todos los internautas que se conectan de manera virtual y también agradecer a los participantes de esta actividad por presentarse y ayudarnos a participar en este ejercicio que organizamos en Objetivismo MX como parte de las actividades del grupo. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio muy interesante en el que tres personas que tienen diferentes líneas de pensamiento, un libertario, un objetivista y un conservador, intercambiarán diferentes puntos de vista, ideas y opiniones, pero con la particularidad, y esto es lo que lo hace interesante, de que el punto de partida del debate o intercambio de ideas más bien va a ser el famoso test de Nolan. Yo creo que ya todos conocen el test de Nolan, pero doy una pequeña descripción de lo que es, por si los que se están conectando no saben lo que es. Esto es el test de Nolan es una herramienta de análisis ideológico que tiene como objetivo definir las posiciones políticas de las personas con respecto a dos vectores de coordenadas para producir un tipo de sistema cartesiano de ideologías políticas. El test se construye con dos ejes, uno para las libertades económicas y otro para las libertades sociales o individuales. Y dependiendo de las respuestas que cada uno tenga a las preguntas del test, se va a situar en uno de los cuadrantes del gráfico. Aquí puedo compartir la imagen del cuadrante para que lo vean la gente que se está conectando. A ver. Share screen. ¿Lo ven? Sí. Bueno, dependiendo de las respuestas de cada uno, ya se situarán en el cuadrante liberal, conservador, progresista, centro, y esperemos que nadie se sitúe en el totalitario. Esperemos que no haya ningún Hitler aquí. Sí. Y bueno, la dinámica se va a realizar de la siguiente manera. Yo voy a hacer la pregunta, voy a ir haciendo las preguntas del test y los tres lo van a responder de manera abiertamente y expondrán el porqué de su respuesta. Después van a intercambiar los diferentes puntos de vista o la justificación de sus respuestas. Y todo esto, obviamente, manteniendo siempre una postura de respeto a las ideas de los demás y sin caer nunca en insultos, ataques y descalificaciones. Aquí no buscamos destruir al adversario, sino nutrir un diálogo de intercambio de ideas saludables para todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias y empiezo con las preguntas. Nomás. Las preguntas las voy a ir anotando Franco. Las respuestas de ustedes las voy a ir anotando Franco. Ok. Listo. ¿Listo? Bueno. Bueno, antes que nada, si se quieren presentar para que el público sepa quién es el conservador, quién es el objetivista, que ya todos lo deben de conocer, y el libertario, y una pequeña descripción de por qué lo son. Okay. Yo soy José Roberto Briones Hernández, yo soy objetivista, mi filosofía es el objetivismo, soy parte de la administración y de la dirección de Objetivismo México, y también trabajo con México Libertario y en diferentes otros, se podría llamar grupos, en las cuales también hemos estado haciendo algunas actividades. Yo me considero objetivista porque creo que es la única filosofía integrada que puede ser utilizada para vivir en esta tierra, que no me promete nada de otros mundos, ni siquiera me promete que alguien va a hacer algo por mí más que proteger mis derechos, y por medio del capitalismo, que es la defensa de los derechos del individuo, vida y propiedad, pie de libertad. ¿Quieres proceder, Luis? Sí, claro. Yo soy empresario. Llevo 9 años como parte de la página Puma Capitalista. Yo llevo 13 años desde que conozco el objetivismo. De hecho, si en la página encuentran algo referente a objetivismo, yo lo escribía. Actualmente tengo una postura libertaria conservadora. Y el motivo principal es por cuestiones históricas, filosóficas, de observar cómo ayudó la religión cristiana al desarrollo de la cultura occidental y al derecho y a las libertades que defendemos todos, la vida, la propiedad y la propiedad privada. Entonces, por eso mi postura. Muy bien.
Y por último, Daniel. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Yo soy Daniel Antero, yo soy el libertario. Soy libertario, soy licenciado en Derecho. Desde mi formación en esa ciencia jurídica me formé en los derechos humanos desde el punto de vista naturalista, que correspondería como a la parte libertaria de la concepción de los derechos. Y después hice un posgrado en competencia económica, donde me empecé a formar en economía y donde pude apreciar las ventajas del mercado libre también como un proceso natural, que también corresponde, por supuesto, a la parte libertaria del eje económico. Así es que tanto en el aspecto jurídico como en el económico me volví libertario en mi formación académica. Muy bien, bueno, pues creo que quedaron claras las posturas y iniciamos este ejercicio, ¿va? La primera pregunta es libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. 1. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. 2. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. 3. No debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ninguno de los casos. ¿Quieres responder? ¿Inicias tú, Roberto? Sí. No debe de haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. Entonces sería número 3. Daniel. Sí, por supuesto. Número 3. La solución a una mala libertad de expresión es más libertad de expresión. Es dar una postura mejor a de la cual uno se puede quejar, ¿no? De acuerdo con los compañeros también. Yo soy la opción 3. No debe intervenir el gobierno en censurar a nadie. Muy bien, ahí todos estamos de acuerdo. No hay diferencias. Pasamos a la siguiente. Religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, 1. El Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. 2. El Estado debe ser aconfesional, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados y en centros de asistencia. Y 3. La Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. Sí, bueno, si seguimos, entonces creo que debo empezar yo. La Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. Y el Estado debe de permanecer laico, entonces sería igual 3. Sí, número 3. La separación Iglesia-Estado es un principio libertario. Yo estoy de acuerdo con todos. Igual yo pondría también sobre la mesa que no fuera obligatorio el cobro de impuestos para sostener escuelas del Estado, que su función es adoctrinar. Entonces tampoco forzar a los cristianos a este tipo de educación. La respuesta es la 3. La 3. Todo la 3. Okay. Siguiente. Servicio militar. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. 1. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y o a la formación de los jóvenes. 2. El servicio militar debe ser voluntario. Es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior. O 3. El servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército. Y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. ¿Roberto? ¿No? Estás en mute. Perdón, el servicio militar debe de ser voluntario en caso de existir ejército y de ser así, su naturaleza debe ser limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. Me gustaría dar un ejemplo. Cuando fue la revolución de Kerensky, lo que la gente en Rusia, antes de la revolución bolchevique, lo que ellos querían era
que se les valiera como persona y no como un animal de sacrificio literal donde se eran utilizados porque decían que era un servicio que tú tenías que dar por la sociedad. Entonces, una de las cosas que ellos veían como libertad era que ellos pudieran decidir si querían estar o no en un servicio militar. Entonces, yo creo que como libertario o como objetivista que soy, él debe de ser totalmente libre y voluntario. Muy bien. Daniel. Sí, en este tema aquí tendré que elegir la opción 2 porque la opción 3 señala o contempla la posibilidad de que no existe ejército. Y de acuerdo al libertarismo, el Estado sí tiene una función y esa es la de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, la seguridad nacional. Entonces, el Estado sí tiene una función y esa es la de las Fuerzas Armadas, el protegernos de invasiones externas. Pero hacer mucho énfasis de que es solamente una cuestión de defensa nacional. No hay tal cosa como intereses en otras latitudes, en otros países, que deba de resolver la Fuerza Armada. Eso se tiene que resolver a través de acuerdos voluntarios entre los individuos. Pero un ejército que proteja el territorio nacional sí es necesario. La 2, es la 2. Yo estoy más de acuerdo con la opción 3, que sea una cuestión voluntaria. Yo considero que un país al cual las personas no quieren defender de manera voluntaria no merece llamarse país. Entonces, yo voy por eso la tercera opción. Ok, ¿algún contraargumento que le quieran hacer a Daniel? Sí, nada más. En efecto, de hecho, yo como objetivista creo que es necesario también el Estado y a cualquier minarquista puede decir esto, pero el darle la posibilidad a una persona de que exista o no también es creo que más parte del libertarianismo de aceptar si alguien quiere por sí mismo ir al servicio militar o no. Yo creo que eso sería una decisión de cada quien, totalmente individual, y ahí sí, si la gente quiere o no, y sería cuestión de la misma gente, ¿no? Yo igual no veo como loable cualquier gobierno que tenga un ejército. Puede tratarse de un gobierno dictatorial que tiene su ejército e impone sus reglas. Creo que debe haber un contrapeso de parte del sector privado que también pueda estar armado y en caso de que el gobierno atente sus libertades se pueda defender de ellos. Sí, claro. Como quiera, en las dos opciones, en la 2 y en la 3, dice que el servicio militar debe ser voluntario, entonces, pues, está como que... Uh-huh. Bueno, ¿pasamos a la siguiente? ¿O tienen algo más que agregar? No. Bueno, ya nada más agregaría que efectivamente la opción 2 que elegí es la que ofrece también una opción voluntaria, por supuesto, que obligar a la población a unirse al ejército sería un acto de autoridad. Y solamente dejaría una reserva en cuanto a la posibilidad de que el ejército fuera el producto de la organización privada. El problema es que la seguridad nacional es lo que se conoce en términos económicos como un bien público. No puedes evitar la invasión para unos y para otros sí. Se protegen a todos o no se protege a nadie. Entonces es lo que se conoce como una falla de mercado o un bien público. ¿A qué te refieres con una opción privada? Que ciertos grupos tengan un ejército y otros grupos tengan su ejército y cada uno defienda el territorio nacional por separado. No puedes evitar la invasión de invasión para algunos ciudadanos y para otros sí. Entonces, o sea, la imposibilidad de discriminar es lo que surge en un problema económico conocido como el bien público y por lo tanto desafortunadamente tiene que estar centralizado. Ok. Un problema que yo le veo a la centralización es que, como está pasando actualmente en distintos estados del país como Guanajuato, Michoacán, o como nos pasó a nosotros en Coahuila, cuando estuvo esto de los grupos armados como los Zetas, que era el gobierno centralizando la seguridad de las personas, pero no nos permitían a los ciudadanos defendernos. Entonces, debería existir también que todo el sector privado pudiera usar el uso de las armas para defenderse y no monopolizar el uso de la fuerza de parte del Estado. ¿Quieres responder algo a esto, Roberto? Sí, yo creo que no, sí, el Estado tiene que tener el monopolio hasta cierto punto, pero bueno, eso ya sería cuestión, eso ya es más de objetivismo, no tanto de libertarismo. Bueno, quiero dar una opinión, pero mejor al final. Yo también quiero dar una opinión.
Mejor que no. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta con respecto al sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son asunto de la esfera privada de las personas, pero sin embargo, 1. Conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada, es la 2. Y la 3. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consienten en ninguno de los casos. Yo soy muy concreto en esto. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso. La 3, sin duda alguna. Daniel. Sí, por supuesto, la 3. Mientras el sexo sea consentido, lo que debe imperar es la voluntad de las personas, así es que el Estado no tiene nada que hacer ahí. Yo también estoy de acuerdo con la tercera opción. Todos la 3. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente. Drogas. Las drogas suponen un drama para muchas familias. 1. El Estado debería combatir el narcotráfico de las drogas con más medios y de un modo más eficaz. 2. El uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución. Y 3. Deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución. Roberto. Sin duda alguna deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución. Sin ningún problema. Yo en esto siempre he dicho, y más porque vivo en Salamanca, Guanajuato, en donde más se siente toda esa idea de que el Estado ya perdió totalmente su eficacia en la seguridad. Y este tipo de cárteles lo que están haciendo es crear ciertas mafias en las cuales son como tribus, en las cuales ya está controlando más la seguridad que el Estado en sí, y el Estado es el que corre, porque los cárteles ya están muy sofocados, o sofocaron muchísimo ya la seguridad. Entonces, yo sí creo que la solución debería de legalizarse las drogas, o sea, es la 3. Todas las drogas, la heroína, el crocodile y todo eso. Sí, todo eso. Bueno. Daniel. Opción número 3. El principio libertario es que uno es propietario de su cuerpo y eso incluye decidir qué sustancias ingresas en él. Si hay algún problema social que se desprenda de eso, es más bien una cuestión ahí de educación, de información, de formar lazos sociales y crear buenas comunidades para informar bien a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? No es un problema de prohibición. Yo también estoy de acuerdo con la tercera opción. Claro que el uso de drogas lleva a las personas a deteriorar su salud, sus capacidades mentales, a provocar accidentes, a caer en actitudes delictivas también. Por eso yo también llamo a la conciencia y a la educación de las personas para que no se destruyan por su propia libertad usando este tipo de sustancias. Igualmente, yo considero que debemos hacer algo con la democracia, porque mucha gente que hizo mal uso de estas sustancias, abusó de ellas, y no solamente de las drogas, hablemos también de la comida, de una vida sedentaria, son cosas que al final de los años, pues los lleva a depender económicamente de los demás, o en el peor de los casos, de todos a través del Estado. Por eso yo tengo también ciertos problemas con la democracia, porque todas las personas que llevaron mal su vida, nos pueden después, pues, darnos esa responsabilidad a todos como contribuyentes. Sí, estoy de acuerdo ahí. ¿Algo que agregar los demás? Pasamos a la siguiente. Ok, la siguiente, seguridad. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos, estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. 1. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben... ¿Me escuchan? Sí. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Esa es la 1. La 2. Las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. Y la 3. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad.
Roberto. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Daniel. Opción número 3. Tales medidas preventivas son un engaño lógico. No hay tal cosa como delitos sin víctimas. Yo también estoy de acuerdo con la tercera opción y lo podemos haber notado durante la cuarentena. Claro que aquí a la gente que consideraban delincuentes era la gente que salía a trabajar, abría su negocio y pues se violaban sus libertades de poder pues conseguir el sustento, ¿verdad? Y por eso tenemos una situación como la que tenemos ahorita. Yo creo que por eso es muy importante que a las personas el gobierno no intervenga por cuestiones de seguridad, aunque ellos se pongan en riesgo ante el virus. Entonces es la 3, ¿verdad? También. Sí, la 3. ¿Y qué pasaría si alguien en su propiedad privada está haciendo algo que le podría afectar a toda una comunidad, pero está en su derecho y está en su propiedad privada? ¿Como qué, por ejemplo? Pues el ejemplo clásico, bueno, este es el ejemplo clásico que hay un incendio y para que no se esparza por toda la ciudad, se tiene que destruir la casa de un privado, por así decirlo, para así poder detener el incendio y que no se destruya toda la ciudad. ¿Sí me explico? Sí. Ese es un dilema libertario muy conocido. Sobre la propiedad privada. ¿Qué pensarían en ese aspecto? Si la casa se fuera quemada de todas formas y el dueño no pudiera impedirlo, yo no vería ningún problema por ello. Sí, de hecho, yo también creo eso si sabemos que de todos modos, como él dice que una casa se va a quemar, pero que si nosotros podemos sofocar el fuego tumbando esa casa se tumba por también defender la integridad de los derechos de las otras demás personas, porque imagínate, no nos serviría de nada que de todos modos se va a quemar una, pero no evitar que las demás se sigan quemando, entonces el coste de todos modos, al final de cuentas, es mayor para quien sea, ¿no? Pero si es una persona que dice que no quiere y es su casa, pues hay que dejar que se queme y seguir con la siguiente. Y se van a quemar todas. No, o sea, digo, alguien va a tener que ceder para decir ya, para salvar a las demás. Alguien va a tener que ser racional, ¿no? Exacto, porque de qué va a servir de todos modos que se quemen todas, o sea, no le veo ningún caso. Alguien va a tener la conciencia necesaria para decir, ok, tumben la mía, pero que no se siga quemando todo o algo así. Bueno, lo pongo porque es un dilema que vi en... Sí. O sea, yo como vecino viendo el fuego venir, le diría al de la siguiente casa, la más próxima, la que valdría tumbar para salvar mi casa y las de los demás, pues sabes que te compenso por lo que hay que hacer. Y si no quiere, pues ir con el siguiente vecino. Eso es lo que decían, que de alguna forma compensar a aquel que acepte que su casa es la que se va a destruir. Uh-huh. Llegar a algún acuerdo, que eso es lo que es en realidad el acuerdo entre mutuos, ¿no? Bueno. En términos jurídicos, lo que se ha llegado en esos casos muy extremos, que la verdad es muy difícil que se den en la realidad, es que el Estado tiene que cumplir con un test de proporcionalidad. Primero tiene que demostrar que la medida que piensa tomar y que viola un derecho es necesaria. Es decir, no hay ninguna otra solución para ese problema. Segundo, es idónea, en el sentido de que realmente resuelve el problema que dice tratar de resolver. Y tercero, si sí se va a tener que violentar un derecho humano, un derecho natural, vida, libertad o propiedad privada, tiene que ser proporcional, solamente puede llegar hasta donde es estrictamente necesario. Entonces, pues casos como esos puede que se den, pero la carga de la prueba, la carga de demostrar que efectivamente es necesario, que va a cumplir con el propósito que se señala, es el Estado, ¿no? Yo no le dejaría la opción al Estado de decidir y vimos que cerró muchos negocios durante la cuarentena. Claro que no fue un incendio, pero trataron de detener la expansión de un virus y perjudicaron a muchas personas y no hubo ningún tipo de compensación al respecto. Por lo menos aquí en México no hubo nada al respecto. Pero también sería, si la única manera en que tú puedes ir en contra del derecho de alguien más y que tiene el monopolio es el Estado, entonces sí creo que es necesario que el que lo haga sea el Estado, porque si no, entonces
le vamos a permitir a una persona o a un conjunto de personas que decidan por los intereses de una sola persona, y de acuerdo a mi filosofía, que es el objetivismo, no puedes sacrificar a uno por otras, por muchas personas, ni muchas personas por una persona. O sea, sería como un caso extremo y sería como del mal menor. Oye, yo digo que en un caso en el que solamente la persona que sale y se expone, como en el virus, pues ella es la que asuma la responsabilidad de lo que le va a pasar. Pero que ella sea la que decía, no el gobierno. Porque el gobierno ni siquiera compensó a nadie realmente por sus acciones. Bueno, sí, que el individuo decida, por supuesto. Uh-huh. En todo caso, la razón por la cual se debería de invadir la esfera de derechos de una persona es el derecho de otra persona. No son los intereses del Estado. Es el derecho de una persona que está a un lado, que se tendrá que tomar una decisión para maximizar los derechos de esas dos personas. Es decir, la única forma de violentar un derecho es proteger otro derecho de otra persona. Y se dan casos así. El caso de salón de clases es la familia que no quiere inyectarle sangre a su hijo que está muriendo por razones de religión. ¿Hasta dónde llega la libertad de religión y hasta dónde llega el derecho de la vida de esa niña? Pues bueno, se tiene que violar uno de esos dos derechos, que se viola la libertad de religión por proteger la vida de otra persona. Es decir, lo único que puede romper un derecho de una persona es el derecho de otra persona. Sí, exacto. Justamente sobre eso, al principio de la pandemia hablaba Juan Ramón Rayo, que hasta qué punto el Estado puede obligar a las personas a usar cubrebocas, porque una persona que está infectada del virus puede salir y literalmente puede matar a alguien más. Entonces, es aceptable que el Estado los obligue a usar cubrebocas para que no se siga expandiendo el virus. O sea, es parte de la seguridad y la justicia del Estado eso. ¿Me explico? Bueno, yo no estaría de acuerdo en eso, porque el contacto entre personas es voluntario. Por ejemplo, si yo tengo una tienda y alguien va a entrar sin cubrebocas, es mi responsabilidad si le doy entrada. No es culpa de no traer cubrebocas y enfermarme. Es como yo lo veo. Perdón. No, yo sí lo que decía que era eso en una propiedad privada. Por ejemplo, si yo tengo una tienda y yo quiero decir que la gente solamente puede entrar si me demuestra que ya tiene un test y que no tiene el virus, el Estado no puede involucrarse. Eso yo lo creo, y yo creo que eso, dentro de tu casa, de tu propiedad privada, son tus reglas. En eso me queda claro. Uh-huh. Sí, son decisiones voluntarias de los privados. Bueno, ¿algo que añadir? ¿O pasamos a la siguiente? Okay. No, la que sí. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres o entre distintas razas o grupos sociales. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. 2. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para paliar la discriminación. O 3. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. ¿Roberto? Sí, 3. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe de ser impuesto por el Estado. Un ejemplo sería, hace 2 años estuve haciendo una investigación en Dinamarca, que fue donde el Estado, en Dinamarca es un lugar en donde si llega una persona con tatuajes y no te gusta que tenga tatuajes, te puede simplemente decir que no te quiere contratar y el Estado no puede hacer nada en lo absoluto, porque, como bien decimos, tu propiedad privada, tus reglas. Okay, 3. Daniel. Número 3, sí. Opción número 3. En todo caso, el mecanismo más igualador entre clases o personas en desigualdad es un mercado libre y abierto, competitivo, que valora a las personas por sus capacidades y no por su raza o por su color. A un empresario, cuando elige quién trabaja para él,
no le interesa el sexo o el color o la raza étnica, lo que le interesa es ganar dinero, y si esa persona es quien sea, lo va a elegir si está en un mercado abierto e incompetente. Bien. Yo igual estoy de acuerdo con la opción 3, el que debe de decidir sobre su propiedad, su dinero, a quién contrata o a quién le compra, pues es el consumidor o el empleador, nada más. Muy bien. Creo que aquí no hay nada que añadir. Aquí hay algo que quiero decir, que mucha gente confunde censura con discriminación, sobre todo con lo que ha estado pasando de Twitter y Parler y todo eso es discriminación entre privados, pero es un concepto diferente a censura. No sé si están de acuerdo con eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo considero que los consumidores tienen sesgos en la cuestión informativa. Los de izquierda van a querer ver más noticieros que hablen bien de sus líderes o de su corriente. Nosotros vamos a seguir a gente que habla más bien del libre mercado. Tenemos todos estos sesgos y pues yo digo que cada quien escoge el medio informativo que prefiere. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice él en tu propiedad privada, y creo que como objetivista nosotros no estamos de acuerdo en que una censura pueda también tomarse para hablar dentro de una propiedad privada. Yo creo que eso solamente lo hace el Estado. Muy bien. Una acción gubernamental, la censura, lo demás es discriminación. Okay. Exacto. Bueno, ¿Pues sigue? la siguiente. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. La primera opción, hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y o expulsar a aquellos que no se integren. 2. El Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. Y 3. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. Roberto. Bueno, esta pregunta, primero voy a responder lo que debería de ser. Y lo que debería de ser es que no debe de haber diferencia de derechos en función lugar de nacimiento o nacionalidad. Eso es también, y tiene que ver mucho también con qué tipo de Estado es el que se lleva a cabo en ciertos países. Por ejemplo, si tienes un país en donde el estado de bienestar social es alto, y entonces a cualquier persona que entre a tu país le vas a tener que dar un estado de bienestar, y ese estado de bienestar va a salir por medio de los impuestos, creo que no estaría de acuerdo. Pero si estamos hablando de que estamos en un país en donde se está abriendo el mercado, en donde hay mucho trabajo, en donde tenemos una mejor fluidez laboral, económica y social y todo, creo que lo mejor que puede pasar es aceptar gente de fuera y pues permitirle y entregar visas y todo esto. Pero yo sí quisiera hacer esa diferencia entre esas dos cosas. Muy bien. Daniel. Opción número 3, la libertad de tránsito, la libertad de emigrar es un derecho. El Estado no tiene ningún motivo para impedir a alguien elegir construir su proyecto de vida, y si eso incluye cambiar de país, pues bueno, debe de poder tener esa libertad. Igual estoy de acuerdo con la 3 y con lo que dijo Roberto. Claro que estoy de acuerdo con la migración siempre que vengan a trabajar y no sean y que el Estado no impida que entren, pero que tampoco los quiera mantener con nuestros impuestos. Así estoy muy de acuerdo con la libertad de migración. De hecho, eso es lo que una de las soluciones que daba Milton Friedman, si mal no recuerdo. Él decía, estaba de acuerdo con la inmigración, pero que no se le debería de dar a los inmigrantes los beneficios del estado de bienestar, pero tampoco se les debería de cobrar los impuestos a los inmigrantes para sostener el estado de bienestar. Eso es lo que decía. En ese caso, los inmigrantes eran más libres porque no les tenían que cobrar impuestos. Y de hecho, es en el libre para elegir. Sí, free to choose. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿o hay algo que añadir? Ok, nación. El Estado moderno suele ir aparejado al concepto de una nación. 1. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultura e idioma que le son propios. 2.
El Estado debe proteger y/o promover la cultura y el idioma que son propios de la nación, de su nación. Y 3, el Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que él considere. Sí, sin duda alguna, y voy a ser muy claro también en esta pregunta, el Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o cultura, o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. Esto es primordial, yo creo, que para una sociedad libre, porque hemos visto, por ejemplo, como gente, por ejemplo, como Mussolini, como un Hitler, como un Stalin, como un Perón, o un Franco, que han llevado esa idea de que hay que ir a poner una nueva, o la cultura, o la que ellos creen que es la mejor cultura, y entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Reconfigurando a la gente desde que es chiquita, metiéndoles ideas que ellos necesitan que tú aprendas para que en algún determinado momento ellos manden y tú brinques, ¿no? Y como nos ha pasado en Latinoamérica, creo que eso es un buen ejemplo de que hemos tenido exactamente eso, y por eso es que estoy tan desacuerdo con que el Estado se meta en la cultura y esas cosas. Muy bien. Daniel. Opción número 3, no hay una cultura correcta, no hay un idioma correcto y no hay nacionalidad que sea más importante o más valiosa que otro. Todas las personas somos exactamente iguales, tenemos los mismos derechos y por lo tanto cualquier imposición ideológica o doctrinaria está fuera de lugar. Igual, yo estoy de acuerdo con la tercera opción. Para mí el nacionalismo es como meterle una religión a la fuerza a las personas. Y por ello dije desde un comienzo, yo estoy de acuerdo que hay libertad de religión para todos, pero tampoco que sean obligados los otros a mantener el culto de otros, aunque ellos digan que es laico, sabemos que no es. Ellos creen en la entidad del Estado. Un adoctrinamiento. Uh-huh. Y quiero nada más hacer un hincapié, y ojo, lo está diciendo un conservador, güey. O sea, porque últimamente, nada más algo así rápido, hemos estado viendo gente que muchas veces se denomina conservadora, pero que cree que el Estado tiene que ir a imponer una cultura, tiene que imponer ciertas leyes en contra de la propiedad privada, el cuerpo o diferentes otras cuestiones. Y yo creo que hay que dejar claro que sin duda alguna el conservador no tiene ningún problema en entender esa parte, ¿no? Los ultranacionalistas, ¿no? Los que apoyan a Vox y todas esas personas. Bueno, pasamos a la siguiente. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. 1. Las leyes deben obligar a contaminar menos, imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. 2. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más. 3. Se contaminaría menos si se estableciesen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. Sí. Bueno, también sin duda creo que es la 3. Se contaminaría menos si se establecieran responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. Es tu propiedad, pero también es tu basura, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Aparte, creo que el dejarle al Estado ese tipo de tareas empieza a hacer lo que es el mercantilismo estatal como tal. Lo hemos vivido en México muchas veces. Se lo dejas al Estado y entonces llegan los favoritismos, llegan el pago de ayuda cuando estuviste en campaña y todo ese tipo de cuestiones que solo pueden llegar y pueden, es más, aquí entra el tema de los monopolios, de cómo el Estado, teniendo esta facultad y teniendo este poder, llega a dar monopolios a ciertas empresas, y eso pasa porque le dejamos eso al Estado. Entonces yo creo que en efecto el Estado no tiene que involucrarse en este tipo de cuestiones, ni poner impuestos a empresas, ni nada por el estilo. Muy bien. Daniel. Opción número 3. Este tema es bastante gracioso porque muchos le achacan el problema de la contaminación o del mal gasto de recursos naturales a la economía de mercado,
cuando es precisamente la falta de derechos de propiedad privada la causa por la cual se malgastan los recursos y se contaminan las áreas comunes. Esto es lo que se conoce en economía como la tragedia de lo común. Nadie cuida lo que es de todos, nadie cuida lo que es de nadie. Solamente cuidamos lo que es nuestro. ¿Y por qué uno contamina el aire? Porque no es de nadie. ¿Por qué uno contamina el parque público? Porque no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Es solamente cuando se encierran en derechos de propiedad privada que se le da el verdadero valor a las cosas. El ejemplo es el agua. Mientras sigamos pensando que es un derecho humano y que tenemos derecho al agua, se va a seguir malgastando. No va a ser sino hasta que entendamos que es sujeto de propiedad privada y que tiene un precio, y ese precio se empiece a pagar, que se empezará a usar eficientemente. También estoy a favor de la tercera opción. Nomás por mencionar, aquí en la región lagunera tenemos problemas del agua y como ustedes saben, el agua de río la controla el gobierno. Y es uno de los motivos por los cuales la gente jamás ha puesto interés en las tecnologías de ahorrar agua, como la cintilla, el riego por goteo, porque saben que el gobierno siempre les va a tener que dar agua en volumen y anegan las tierras para sembrar cultivos que ni siquiera son muy rentables, pero como no les cuesta y como el gobierno incluso les financia los fertilizantes, hacemos un mal uso del agua aquí en la región. Entonces ese es el problema del gobierno, que no hay un valor de mercado para los recursos naturales y se malgasta. ¿Qué pasaría? Y con otro dilema moral sobre el río y las casas, ¿no? Sí, ¿qué pasaría si alguien en su propiedad, una empresa en su propiedad privada, está contaminando un río, por ejemplo, y del cual llega a afectar a toda una comunidad, pero lo está haciendo en su propiedad? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Ese tema es bastante interesante porque ahí hay dos soluciones. Una, creas una agencia administrativa, una agencia de Estado que regule la actividad de ese privado sobre ese río, que en ese modelo lo que pasa normalmente es que la agencia termina poniéndose del lado de la persona que está contaminando, y cuando le da permisos básicamente para contaminar. Cuando las personas afectadas se quejan con la persona que está contaminando, es lo que dice: yo tengo un permiso para contaminar. Vete a pelear con la autoridad, ¿no? Vete a pelear con la agencia, ¿no? Entonces, la autoridad establecida se vuelve el primer defensor de la persona que está contaminando, ¿no? Porque esta es la teoría de la captura. Los regulados tienden a capturar a sus reguladores, ¿no? La otra opción, el otro modelo son los derechos de propiedad privada y el sistema de justicia. Las personas afectadas deben de poder acudir a un juez o un tribunal o una corte para, en base a la afectación que ellos puedan demostrar, reclamar la compensación y, por supuesto, la sanción de esa conducta, ¿no? Sí, es cuestión de observar cuáles son las externalidades que está causando sobre terceros, y en caso de que las haya, pues que puedan demandar a la persona que les está provocando la contaminación o el daño con esas externalidades. Estoy de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo con ambos, que lo que es en realidad o lo que te quiere dar entender el capitalismo en la defensa de los derechos del individuo es exactamente eso, que si alguien está yendo en contra de tu propiedad, vida, propiedad, privada, libertad, tengas la opción de ir a demandar, que el Estado se dé cuenta de que te están violando tus derechos y de que hay que analizarlo y hay que contrastar y hay que llegar a una solución. Muy bien. ¿Algo más que agregar? No. La siguiente pregunta. Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como son los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. 1. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productos nacionales, a los productores nacionales. 2. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo, ya que se producen con mano de obra barata. 3. El Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. 3. El Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben de reducirse o eliminarse. Yo creo que más bien eliminarse. Daniel. Opción número 3. Aquí lo curioso o lo que hay que entender es que los estados no comercian
comercian los individuos. Los que compran y venden son individuos. Entonces, en última instancia, los que deben de decidir si uno compra chino o compra europeo o compra latinoamericano, pues es el que compra, ¿no? Los impuestos, los aranceles, lo único que van a hacer es elevar los precios para el consumidor final y en última instancia empeorando su economía y su bienestar económico. Entonces, esos aranceles, uno piensa que ayudan a la economía nacional, en realidad solamente terminan perjudicando a los más pobres también. También estoy de acuerdo con la opción 3. Yo creo que si queremos ayudar al productor nacional, hay que observar cuáles son las intervenciones del gobierno que no le permiten ser competitivo. Puede ser una legislación laboral que afecta a la inversión en México, pueden ser también los monopolios energéticos, tantas cosas que hace el gobierno que hace que las empresas no puedan competir en precios porque tienen que sostener al Estado o derechos que crea el Estado. Entonces ahí yo creo, si queremos ayudarlos para que haya productos siempre baratos y que puedan haber de todo el mundo aquí en el país, pues debemos eliminar esas regulaciones que tiene el gobierno sobre el sector económico. Sí, y es de donde surge el capitalismo de cuates, ¿no? O sea, Así es. ¿Ibas a decir algo, Roberto? Mercantilismo estatal también, lo que tenemos en México desde hace muchos años. Sí, afectas a toda la población por darle favoritismos a unos cuantos privilegiados, ¿no? Y la gente piensa que está bien eso por culpa también de que el gobierno se mete en la educación. Así les crea a la gente que no, que tenemos que ser nacionalistas y ese tipo de cosas. Sí. ¿Algo que agregar? Pasamos a la siguiente. Impuestos. Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado. 1. Los ricos deberían de pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. 2. Los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. 3. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Aquí en la 3, pero yo lo diría, los impuestos deberían reducirse, no le dejaría el aunque, pondría, y para ello hay que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Sin lugar a dudas, creo que para que nosotros podamos dejar de pagar tantos impuestos, tiene que reducir el Estado. Eso es una sí o sí. Entonces, porque si queremos, si el Estado, pedimos que el Estado haga ciertas cosas, pues entonces aumenta su tamaño y aumentan los impuestos. Entonces, sí creo que hay que para ello debe de ser reducirse y más, por ejemplo, en Latinoamérica, que las prestaciones de los servicios del Estado son muy altas. Daniel. Opción 3. Lo que tenemos que entender aquí es que el Estado no genera nada, el Estado no genera riqueza. Cada peso que gasta el Estado se lo quitó a alguien. Entonces, esa idea de que con el gasto público se fomenta o se promueve la actividad económica, pues no, porque si tú inyectas 1 millón de pesos aquí, quiere decir que lo sacaron de $1 millón de pesos de otro lado. Entonces, no hay forma que con impuestos uno pueda generar un beneficio económico, puesto que todo lo que gasta se lo tuvo que haber retirado a alguien más. Y en un país como México, donde la mitad de la población vive en la pobreza, son los pobres los que sostienen el presupuesto federal. El presupuesto federal son 6 millones de pesos al año. Son como, no sé, como 50,000 pesos por persona cada año. Entonces, no hay tal cosa como cosas gratis. La banqueta no es gratis, se paga. Cualquier servicio que uno piense que no es gratis, sí lo estamos pagando efectivamente, ¿no? Exactamente. Yo soy de la opción 3 y también agregaría que la gente viera cómo es que gasta el dinero del gobierno. Simplemente viendo cómo cuando entró el nuevo gobierno de López Obrador, volvió a quitar, más bien quitó la evaluación a los docentes y ahora el sindicato pone a quien le da la gana, está rescatando a las empresas públicas como Comisión Federal, a Pemex, y sabemos que las prestaciones que tienen en esas empresas son altísimas. O sea, una persona ahí se jubila a los 25 años y en promedio alguien en Comisión Federal recibe 70,000 pesos al mes, que no sale de lo que vende la empresa, sino de los subsidios a costa del contribuyente.
Nomás para que piensen todos que somos millennials, o sea, los que tienen de 40 a 25 años y no nos jubilamos, no nos vamos a jubilar con ninguna de las prestaciones que ellos tienen porque se modificó esto del Seguro Social. Ahora nosotros tenemos que ahorrar por nuestra Afore, pero tenemos que pagar nuestra cotización en Seguro Social a las personas que se jubilaron con el régimen anterior, que no tuvieron que ahorrar nada. Tenemos que pagar las pensiones del sector federal, que sumadas son más del 140% del PIB, más o menos. También están las pensiones del sector municipal y la del estatal. Entonces, todo eso es parte de lo que tú pagas de impuestos y no recibes ningún beneficio de ellos. Y más que nada que pues, los impuestos, al menos aquí en México, los termina pagando solo el 40% de la población está dentro de la economía formal, ¿no? Entonces el 40% de la población que paga los impuestos son los que sostienen el otro 60% que no está dentro de la economía formal, ¿no? Bueno, los informales sí pagan impuestos, pero aquí habría que ver qué tanto están recibiendo del gobierno, ¿verdad? Sí, no, me refiero al impuesto sobre la renta. Sí, sí, no, sí, ese y aunque pues hay diferentes impuestos como al consumo, los municipales que se cobran sobre las casas, el estatal que se cobra sobre los carros, la tenencia y pues tantos, ¿verdad? Y pagar permisos para trabajar, y son muchas cosas. O sea, no solamente el ICR es una parte, pero hay que ver todo el aspecto, no solamente a nivel municipal, estatal y federal. Sí. ¿Qué tal si agilizamos un poco más las respuestas, un poco más rápido porque sí se está tardando? O si quieres hacer las preguntas y ya después damos comentarios. Terminemos el test. Preguntas. Estoy de acuerdo. Se va a pasar del tiempo. Ok. Pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. 1. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribuciones obligatorias, que es la seguridad social. 2. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados. 3. Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir contribuciones obligatorias a un sistema público. Roberto. 3. Opción 3. 3. Pasamos. Todos tres, ¿verdad? Todos 3. Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. 1. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. 2. El Estado debe gestionar la ayuda y la asistencia adecuada a los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. O 3. Las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. 3. 3. Todos 3. Todos tres. ¿La anotaste ya? Sí. Permisos. Algunas profesiones requieren cierta cualificación para ejercerlas. 1. Los sectores profesionales tienen que estar regulados por las leyes. El ejercicio de las profesiones cualificadas deben requerir de las oportunas licencias y permisos otorgadas en cada caso por el órgano competente del Estado. 2. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes como los colegios profesionales. Los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza la calidad de sus servicios. Y 3. Las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada. 3. Todos 3. Okay. Pregunta 16. Sindicatos. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. 1. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. 2. Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Y 3. Los sindicatos deben regirse por normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuírseles funciones especiales. 3. Opción 3. 17. Sanidad. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. 1.
El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio, que es la seguridad social. 2. El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Y 3. Gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados y los ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. 3. 3. 2, 3. 18. Pregunta 18. Bancos. El Banco Central y el sistema bancario, formado por los bancos comerciales, son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. 1. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. 2. El Banco Central tiene una función esencial regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. 3. El Banco Central debería de reducir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. Opción 3, pero aclararía ahí que la opción libertaria es que ni siquiera hubiera un banco central. Claro, pero ahí la que existe es la 3. Sí. Es que no era tan libertaria. No. Y era su eliminación completa, era lo más libertario posible. Bueno, pregunta 19. Grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. 1. Algunas grandes superficies tienen prácticas de competencia abusivas. Deberían imponérseles condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. 2. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies, regulando ciertas materias como sus horarios y días de apertura o el descuento máximo que se pueda aplicar. Y 3. Las grandes superficies son empresas como cualquier otra. Tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios. Opción 3. Todos opción 3. Y la última, mercado laboral. Los contratos laborales vinculan empresarios y trabajadores en sus obligaciones. 1. Las obligaciones sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. 2. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el empleo precario. Y 3. Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales como su duración o causas de rescisión. 3. 3. 3. Ok, aquí están los resultados. Creo que todos estuvimos por casi todo muy de acuerdo. El conservador salió un poco más liberal que el libertario. A ver, ¿puedes compartir la pantalla? Sí, a ver, no entiende cómo se hace esto. Ahí dice compartir. Una pregunta, y yo creo que esta pregunta... Ahora la comparto. Quería decir sobre lo que les salió mal más a la derecha libertario, es que en la seguridad, en el ejército solo debe, según el objetivismo, solo debe usarse para la defensa de los individuos y no tiene que tener ningún asunto en el exterior. Eso, y en la segunda opción sí decía que tenía que tener asuntos en el exterior del ejército. Es ahí lo que no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que sea solamente para asuntos de defensa nacional, no tiene nada que ver que el ejército se meta en otros países o nada de esas cosas, ¿no? De hecho, también lo explican, también sería que ver con el contexto y cómo lo estaríamos viendo, porque, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos en un momento en el cual tú no puedes llegar a hacer un contrato nada más porque sí con otro país y primero tienes que demostrar que tienes más potencial militar que el mercado,
Entonces, creo que sí es necesario que alguien te defienda o algo por el estilo, porque si no, en todo caso, tendríamos que otros países podrían hacer lo que quisieran, y me refiero a países, estados. Imagínate que tienes un Cuba intentando hacer lo que se le dé su gana, o una Unión Soviética, o unos nazis en Alemania o así. Entonces yo creo que en ese punto yo estaría de acuerdo, pero en otro punto en el cual es fácil que haya acuerdos con otros países y no vamos a llegar a lo bélico como ha sido en muchos aspectos, estoy de acuerdo en lo que dices. Tengo que salirme del Zoom para poder darle permisos a la aplicación de compartir mi pantalla, así que voy a salir y regreso. Bueno, yo por lo pronto quiero hacer una pregunta, que esta es la pregunta que define todo el debate que se está teniendo actualmente, y es con respecto al aborto. Y más que nada quisiera preguntarle a Luis, ¿cuál es tu posición respecto al Estado frente al aborto? O sea, ¿cuál es la posición que debe tomar el Estado de acuerdo a tu pensamiento, a lo que tú crees? Mira, yo tengo un punto de vista muy diferente a muchos de los conservadores. Yo sí estoy en contra del aborto, pero no la forma en que lo abordan muchas personas. Yo considero que para reducirlo, porque no creo que se pueda eliminar, sería que hacer una separación completa del estado de la educación y de la salud. Antes las instituciones, los hospitales, las escuelas eran hechas por los cristianos. No estoy diciendo que nomás los cristianos deberían poder hacer eso, sino cualquier fe o cualquier persona, sin importar la ideología, pues que pongan sus escuelas, pongan sus hospitales. Pero yo lo que yo veo es para poder convencer a más personas de tener estas creencias, es inducirlos a través del ejemplo y de que observe pues qué tipo de persona eres, para que ellos también acepten tus valores. Cuando el gobierno intervino y quitó estas funciones a la iglesia, incluso aquí en México hubo muertes por ello en la Guerra Cristera, que le quitó el derecho a la iglesia de dar educación. Siento que ahí el gobierno empezó ya a dictar qué es lo que debía de creer las personas o cómo debían de conducirse, y yo considero que si queremos que las personas dejen de abortar, los cristianos, pues tenemos que convencer a otras personas de hacerse cristianos. Entonces, yo no veo factible que prohibiendo el aborto podamos evitar que existan los abortos. Es más, es como si en países como de Europa, que es ya muy común el aborto, nosotros los cristianos quisiéramos ir a invadirlos para prohibírselos. O sea, no es factible y tampoco solucionas nada. Entonces, yo sí veo más que debemos quitarle al Estado todos nuestros recursos. Si va a estar enseñando de que el aborto está bien, si va a estar haciendo abortos en los hospitales públicos, y el que los quiera hacer, pues que los haga con su dinero. El que quiera enseñar del aborto, pues que lo enseñe con su dinero también, pero ya de quitar eso de que a los cristianos se les quite su dinero para dar este servicio, o para inculcarlo o promoverlo a través de los medios de comunicación. Es decir, que estás... perdón. Bueno, pueden ver en el test que aquí están los tests. En la parte conservador salió más liberal que el libertario. Y bueno, también Briones, Roberto, también salió igual que el conservador, hasta arriba en liberal, y solo el libertario un poquito ahí a la derecha. Sí, bueno, a mí me gustaría explicar algo que creo que ya lo había platicado con Luis. Con esto que acabamos de hacer, que a mí me encantó. ¿Por qué? Porque demostramos una cosa. Por ejemplo, yo, como objetivista, coincido con un libertario y coincido con un conservador que no está buscando venir a meterme su conservadurismo a mí, o sea, o a otra persona. Yo no quiero ir a meterle mi objetivismo a él no quiere venir a meterme su cristianismo o catolicismo o lo que sea a mí, y sin ningún problema, él y yo podemos convivir
sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en algo estamos coincidiendo los tres. No necesitamos al Estado para este tipo de cuestiones. Inclusive en donde el libertario salió un poquito más hacia la derecha, inclusive en esa parte, porque dice que el Estado de todos no tiene que involucrarse, debe de ser de manera individual. Entonces, creo que en todo lo que acabamos de ver, que es el test de Nolan, estamos demostrando una cosa: tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes tener la ideología que tú quieras y la filosofía que tú quieras, y podemos convencernos de algo: el Estado no es bueno cuando se involucra en cosas en las cuales no debe de involucrarse. Entonces, más que patearnos en el piso, más que destrozarnos o crucificarnos en debates que creo que no tienen sentido, creo que tiene más sentido es sentarnos, platicar y ver cuáles son nuestras diferencias. Aquí lo vimos ahora. ¿Cuáles son nuestras diferencias en sí? Sí hay diferencias, claro que las hay. Nuestra diferencia, al menos Luis y conmigo, y yo creo que con el libertario también, es metafísico. Y eso solo se puede explicar de manera epistemológica. Pero ¿qué creen? Eso no es político. Y este test es político. Y un conservador acaba de demostrar que él es conservador aquí, en su corazón, y que no necesita la política para ir a meter su moral a otras personas. Que eso es lo que quería decir. Yo sí podría considerarlo libertario, de hecho. Pues, en su vida privada puede hacer lo que sea. En la política, ¿no? En la política, sí. Yo opino igual que Roberto. Creo que a final de cuentas lo que demuestra el test es que la verdad es que la diferencia es mínima, y la razón de eso es que respetamos mucho la vida de cada uno del otro y la forma de cómo decide su forma de pensar y de cómo decide vivir su vida. Y eso es lo que nos hace en cierta parte libertarios a los tres, ¿no? El Estado, hay que entender que el Estado es coerción, el Estado es fuerza, es violencia. Entonces, estar en contra del Estado, en realidad es decir, yo respeto a la persona que tengo al lado, yo respeto que esa persona decida vivir su vida como él la quiere vivir, ¿no? Entonces, es por eso que cuando tú tienes un conservador que respeta la vida de otros, y un objetivista que por la ideología del objetivismo también respeta la vida y la decisión del otro, entonces lo natural es que quedes en un mismo extremo de la ideología. Esa pequeña diferencia es porque el libertarismo es libertarismo. A final de cuentas no somos absolutamente anárquicos. Sí creemos que hay una función del Estado, que es la seguridad nacional, y nada más. Pero fuera de esa pequeña diferencia, somos completa y absolutamente respetuosos de la vida de otros, como buenos libertarios y como buenos conservadores respetuosos de la vida de otros y como buenos objetivistas. Así es. Sí, creo que todos coincidimos con lo mismo y creemos que el respeto está por enfrente de cualquier otra cosa, ¿no? Correcto. Correcto. Me gustaría nada más agregar otra cosa, agradecer de verdad a Luis, porque de verdad nunca me imaginé. Al principio, cuando un conservador llega, lo primero que se te viene a la mente es: viene a querer meterme su idea por medio de alguna manera. Y la mejor manera que nos ha demostrado en muchos aspectos la historia es que ha sido por medio del Estado. Y hemos visto cómo, en efecto, la Iglesia se llegó a meter en el Estado y empezó a imponer las leyes o las filosofías o la moral a otras personas, ¿no? Cuando él llega y me dice que quiere que tuviéramos una plática, una interacción o algo así, lo primero que se me vino a la mente fue la defensa. No quiero nada que ver con un conservador. Cuando me di la oportunidad de platicar con él, me di cuenta de que no, en efecto, a mí no me importa si él es conservador o no. Me di cuenta de que no es mi problema contra los conservadores. Mi problema es contra esas personas que a cierto punto dicen ser conservadores para venir a meterte ideas que no son ni siquiera de conservadores, y que se hagan pasar por personas que por medio de la religión, que por medio de muchas otras cosas, te quieren meter un sesgo político, te quieren meter una idea política. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, y creo que aquí ninguno de nosotros estamos de acuerdo en que nadie puede llegar desde ahí, desde el Estado, o imponerte una moral que no ha salido al menos desde ti mismo, desde el individuo. Sí, y es más, para citar un ejemplo, cuando el Imperio Romano tomó el cristianismo como religión oficial, lo primero que quiso hacer fue prohibir el infanticidio, porque antes era muy común que el hombre decidía si un hijo vivía o no vivía. Entonces, el problema que hubo cuando se aplicó la ley fue que nadie la respetaba.
Entonces, tuvo que pasar muchos años de convencimiento, de crear valores en las personas para que ese problema fuera desapareciendo, y no desapareció completamente, pero es a través del cambio de conciencia que ciertas cosas que consideramos correctas es que llegan a hacerse. Por eso también tengo esta idea sobre el aborto. Prohibirlo va a pasar lo mismo que con el infanticidio en Roma. Yo digo que hay que aplicarnos los conservadores en convencer a las personas, convencerlas, y porque pues si lo vas a imponer, con el tiempo más personas van a digamos, pues a cambiar valores, ya no van a creer en los valores que recibieron anteriormente y van a estar después a favor del aborto, y llega con esto, con la democracia, pues lo que tú no querías. Yo digo que el conservador debe enfocarse desde la raíz, desde la familia, en lugar de querer por medio del Estado prohibir cosas. Totalmente. ¿Algo más que añadir? No sé si hay preguntas, Roberto, en Facebook de alguien. O... No me fijé, pero puedes checar. No hay ninguna pregunta. Bueno, ¿alguien desea añadir algo más? O... Pues ¿no? yo agradecerles la invitación, y por parte del libertarismo sí dejar también en claro que el libertarismo no tiene contenido ético, pero nosotros profesamos, o vaya, creemos en la postura de respetar la decisión de cada persona de decidir vivir su vida como esa persona quiera vivir, ¿no? Entonces, bueno, si es una persona que decide no fumar, no tomar, levantarse a correr todas las mañanas y vivir la vida más virtuosa que desea, o si es una persona que decide, no sé, vivir al extremo y en cierta forma no tener una vida tan virtuosa como uno pensaría, también es válido, ¿no? Cada uno debe de encargarse de buscar lo que lo hace feliz, de determinar sus valores y decidir cómo quiere vivir su vida, y también es el derecho a cometer sus propios errores incluso, ¿no? Es parte del derecho a la búsqueda de la felicidad de cada uno. Claro. Creo que la política libertaria sí se basa en contenido ético, pero no lo pueden fundamentar por un lado epistemológico. No sé si en eso está de acuerdo Briones. Sí, creo que algo que me hizo más a mí acercarme al objetivismo, que creo que, por ejemplo, Luis también tiene una ética. Una filosofía tiene que tener ramas que fundamenten esa filosofía. En este caso es metafísica, epistemología, ética, política, y, por ejemplo, el objetivismo agrega la estética. Él también tiene, por ejemplo, una metafísica diferente a la mía, y la puede explicar con una epistemología diferente a como yo lo explicaría. Pero yo creo que a eso te refieres, ¿no? Y sí, sí hay esa diferencia. Porque las leyes se fundamentan bajo premisas morales, ¿no? Sí, claro. Entonces, el libertarismo algo de ética tiene que tener, pero no se sabe muy bien cómo fundamentar. Igual de que mucho del objetivismo, los libertarios también se basan mucho en el liberalismo clásico, en el aspecto de la ética. A ver, Daniel quiere... Ahí tendría yo que hacer una aclaración. El liberalismo clásico es naturalista, pero desde una perspectiva empírica. No nos basamos en Dios o en la moral o algún concepto de dignidad humana, sino en la verdad evidente, observación, método científico, de que cada persona tiene la propiedad sobre su cuerpo. El cuerpo es la primera propiedad de cada persona, y de eso se deriva la vida, la libertad de ese cuerpo, y cuando interactúa con los recursos del ambiente, su propiedad. Pero no es una cuestión de moral ni divina, por supuesto que no. Sí es naturalismo, pero es un naturalismo empírico, a base de verdades evidentes. Es empírico. Sí. Yo nomás diría que... Estoy de acuerdo. Sí. Perdón. Sí, yo considero que lejos de hacer un análisis de dónde viene la idea de que tenemos estos derechos naturales, que es algo evidente o lo dado por Dios, yo nomás quiero comentar que pues gracias a que muchas personas que creyeron que era un derecho por Dios, pues hubo esto que fue la independencia de Estados Unidos. Que gente que creyó que Dios le daba a ellos el derecho a vivir su vida como ellos quisieran, pues se levantaron en armas y se defendieron.
Entonces, de ahí surge pues mucho de lo que tenemos ahora dentro de las ideas libertarias, y pues también por eso yo tengo mucha consideración respecto a las ideas conservadoras, porque soy testigo de la historia y de lo que aportaron, ¿verdad? Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo más que añadir, si quieren dejarnos en dónde los podemos encontrar, sus redes sociales. Pues a mí me gustaría dar un comentario respecto a lo de las cuestiones morales, nomás recalcar esto, porque hay que considerar muy bien que aunque todos estamos de acuerdo en la libertad de las personas de hacer lo que quieran, yo sí veo así como conservador que ciertas libertades van a llevar a las personas a una vida de dependencia, como les había comentado, el abuso de sustancias, el caer en situaciones extremas que afectan a terceros también. Entonces, estamos todos de acuerdo en que se debe respetar el proyecto de vida de otros, pero recordarles a todos que es con moderación y con responsabilidad, porque está esto de la democracia y la gente que pudo haber llevado mal su vida, pues va a terminar afectándonos, ¿verdad? Sí, Ayn Rand lo resumiría de esta manera. Puedes evadir la realidad, evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad. Y creo que el hecho de consumir en exceso ciertas sustancias, y no nada más drogas, sino coca, azúcar en general o carne mucho en exceso, también te lleva a que te hagas un daño a ti mismo. Y una de las partes más importantes del objetivismo es preservar tu vida primero para poder después hacer algo más. En eso también estoy de acuerdo, aunque yo, por ejemplo, fumo marihuana a veces, entonces, pero creo que sí es mejor hacer algo al respecto, sí lo voy a hacer sin ningún problema, porque creo que a largo plazo puede existir algún problema, y sin ningún problema creo que puedo vivir sin ella o así. Muy bien. ¿Algo más que añadir? ¿Alguien? O, bueno, si nos pueden dejar sus redes sociales para que la gente los pueda añadir y seguir. Si quieres tú, Luis. Sí, en Facebook es Luis Gutiérrez. También pueden seguirme en Noticias Liber TV, Libertarios Tóxicos, y a veces comento dentro de la página de Puma Capitalista. Muy bien. Daniel. Yo les dejaría la página de México Libertario, el partido de libertarismo que se está formando, México Libertario MX.mx, y ahí pueden ver lo que estamos haciendo en el partido y pues unirse si gustan. Muchas gracias. Pues nosotros igual, muchas gracias también de pasada, agradezco a todos los que han estado en o que participaron en esta plática. Nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales como Objetivismo MX, en Facebook, Twitter e Instagram, y próximamente estamos subiendo ya los videos a YouTube. Y bueno, pues sería nada más todo. Me gustaría agradecer también a ustedes, a los hermanos Capello, que pusieron de su parte para hacer este programa. Muchísimas gracias a Luis y a Daniel por haber participado. A mí me encuentran en Twitter como Rancho Rock. Y Franco. Logar con doble O, Loogart. Y bueno, pues creo que por el momento es todo. Les agradecemos a todos por su participación. Creo que fue un ejercicio muy interesante. Hubo más similitudes que diferencias. Igual para el próximo invitamos a un socialista y a un... No, ya no queremos totalitaristas. No, ya sí, déjalo. Joder. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar y estamos al pendiente. Hasta luego.